Vamos a ver en este video un factor bastante importante para poder determinar cómo impactan las diversas leyes de morfopsicología en nosotros, pero sobre todo poder analizar si la simetría o asimetría se está dando en nuestro rostro y en nuestros sensoriales. Y esto lo vamos a poder realmente determinar sabiendo qué es simetría dentro del rostro y qué obviamente parámetros se salen de esa simetría natural del rostro. Por lo tanto, vamos a ver a continuación en esta imagen lo que son las proporciones faciales y cómo estas proporciones faciales comienzan obviamente a darnos luces de si nuestro rostro está siendo simétrico o asimétrico. Vamos a analizar, espero que vean el puntero láser que estoy marcando acá, bien. Vamos a empezar a analizar cuáles son las simetrías del rostro, es decir, esto que vamos a ver es un rostro totalmente simétrico. Recordemos que la simetría pues no es muy buena porque no nos permite generar distintos puntos de vista y tener un manejo flexible de pronto en nuestra vida y dentro de algunas de nuestras características. La asimetría es muy buena porque nos permite exactamente eso, tener una flexibilidad dentro de nuestras ideas, tener opciones para la interpretación de nuestra realidad, pero la simetría en grandes escalas, es decir, un rostro muy asimétrico, realmente terminaría generando una distorsión y una confusión bastante grande. Vamos a ver a continuación cuáles son esas medidas simétricas que contiene el rostro para que nosotros podamos evidenciar realmente en el análisis morfopsicológico si la persona tiene algunas características dentro de los procesos de simetría o podamos identificar cuáles son las asimetrías evidentes en el rostro del individuo. Vamos a iniciar con la primera medida y son el tamaño o las dimensiones de los tres pisos cerebrales, es decir, del sistema reptil, del sistema límbico y de la corteza cerebral. A continuación, como lo vemos acá, vamos a encontrar que la corteza cerebral, en su medición, desde la parte superior de la nariz hasta la fase de implantación de cabello, como lo vemos acá, si ustedes evidencian, aquí la corteza cerebral no llega hasta la parte superior de la frente, como lo vemos acá, sino que estaría llegando a donde consideramos nosotros que llega la fase de implantación de cabello, es decir, donde empieza el cabello. Hasta allí se mide directamente la corteza cerebral. Y esta corteza cerebral, si nos damos cuenta, tiene un alto exactamente igual a la altura de lo que sería el sistema límbico, es decir, la nariz, y el alto de estas dos sería exactamente igual a lo que tiene que ver con el sistema reptil, es decir, la parte de la boca y el mentón. Entonces, un rostro simétrico dentro de lo que son los pisos cerebrales implicaría que la misma distancia que hay del mentón a la punta baja de la nariz es exactamente igual a la nariz y es exactamente igual a la frente. Eso sería simetría. Si encontramos nosotros, por ejemplo, que la nariz, esta zona, es mucho más larga que la frente y que la parte de la boca, la quijada y el mentón, pues entenderíamos que aquí en este caso la nariz sería abstracta y no concreta. Por ejemplo, si evidenciamos nosotros que la frente es mucho más pequeña, por ejemplo, que la parte de la nariz y que la parte de la boca, pues estaríamos hablando de algo concreto y entonces aquí empezamos nosotros a evidenciar cuál es el área o cuál de los tres pisos cerebrales es realmente la que está en asimetría con respecto a las dos otras áreas. Y eso nos daría a entender uno de los puntos de partida porque allí nosotros entramos a hacer un análisis específico y ver si esa asimetría que nos está presentando se va más hacia un tema que sea algo concreto, es decir, que sea una característica propia de la persona según la ley de lo concreto y lo abstracto, o igualmente si es un tema que haya que analizar desde lo abstracto de la persona. Bien. Otro tema interesante que vamos a evidenciar, vamos a empezar a hacer el recorrido de arriba a abajo, es que si ustedes se dan cuenta aquí la frente está dividida en tres rectángulos iguales. ¿Por qué se da esta división en la frente? El primer rectángulo hace referencia a lo que es el tamaño del ojo, en este caso el ojo derecho, y el rectángulo del extremo opuesto hace referencia a lo que sería el ojo izquierdo. Es decir, los dos ojos, si se dan cuenta, tienen un tamaño exactamente igual que el espacio que queda justo en medio. Y esta ley dentro de la simetría lo que nos indica es que en medio de los ojos debe caber un ojo exactamente igual al nuestro.
Entonces, si colocáramos 3 ojos alineados el uno con el otro, deberíamos ver que esos 3 ojos son exactamente iguales y que la mitad del espacio en este momento de nosotros, aquí debería caber un ojo exactamente igual. Si de pronto entre los ojos hay un espacio mucho más reducido y hace que no quepa un tercer ojo en ese espacio, pues sencillamente vamos a ver una característica específica en la persona, lo vamos a analizar cuando veamos el espacio que hay entre los ojos, o si por el contrario vemos que en medio de los ojos hay un espacio muy grande y cabe más de un ojo, también entonces tendríamos que analizar ese aspecto de la persona porque allí realmente se está manifestando algo importante. Otra característica que nosotros vemos acá, y en este caso pues teniendo en cuenta también el tamaño del espacio que queda entre nuestros ojos, es que la base de la nariz debe conservar más o menos ese mismo espacio. Como lo vemos acá, los límites de la nariz llegan directamente a las comisuras internas de los ojos, por lo tanto la base de la nariz, bien, debería tener el mismo espacio del ojo que se ocuparía aquí justo en la mitad. Esto en un rostro totalmente simétrico. Si la nariz se sale de las proporciones y es mucho más ancha, pues ya vemos una característica especial, o si se sale de las proporciones y queda mucho más delgada, pues igualmente una característica especial que debemos empezar a determinar allí. Con respecto a la boca y los ojos, también vemos que hay una serie de líneas que marcan los límites de la comisura de la boca, es decir, las comisuras son la parte final, la rayita final que queda aquí en nuestra boca. Allí en esas comisuras salen unas líneas totalmente verticales que conectarían en un rostro totalmente simétrico con la mitad del ojo, con la mitad de la pupila. Allí debe conectar directamente la boca. Si la boca es más pequeña, vemos un proceso que hay que analizar. Si la boca es más grande, vemos otro proceso que hay que analizar. Y también es importante tener en cuenta que las orejas deben ser del mismo tamaño de la nariz y deben estar exactamente en esa misma posición, totalmente alineadas a la nariz, como lo vemos acá en esta imagen. Tiene aquí las dos divisiones que sería del sistema límbico. Hay un rasgo importante si la oreja es más grande o más pequeña que ese aspecto, y el otro rasgo importante es si la oreja, a pesar de tener el mismo tamaño posiblemente de la nariz, está ubicada más arriba o más abajo. Aquí también hay un punto de análisis, es decir, si la oreja, a pesar de ser el mismo tamaño, no inicia acá donde está esta margen, sino que inicia más arriba o inicia más abajo, también es un aspecto importante a tener en cuenta dentro del análisis morfopsicológico. Y bien, esas son algunas de las características principales. La otra que podríamos entrar a resaltar un poco más sería el espacio, la nariz, perdón, no el espacio, sino la nariz en sí misma, el tabique, el ancho del tabique. Si vemos nosotros, un tabique debe tener más o menos la misma proporción dentro del espacio que sobra al tabique hacia la aleta derecha, el espacio que sobra hacia la aleta izquierda y el ancho del tabique. Si son tabiques más anchos, porque hay narices que son casi que rectangulares, totalmente anchas en la parte de arriba igual que la de abajo, o algunas narices se dan en triángulo, o en algunas ocasiones se da el opuesto, y es que la parte de la nariz, la base, es más delgada que la parte superior de la nariz, pues allí entramos también a ejercer un proceso de análisis. ¿Qué es lo importante de esto? Que estas medidas nos van a permitir a nosotros ver las asimetrías que tiene el rostro y ver cuáles son esos aspectos que son importantes a la hora de destacar. Un aspecto simétrico no nos va a dar una necesidad profunda de investigar este aspecto, pero sí un aspecto asimétrico nos va a dar realmente un indicador de qué es lo primero que debemos entrar a analizar en esta persona y qué es lo que realmente vamos a poder utilizar como herramienta para hacer el análisis de esta persona y ayudarle en su proceso de mejora personal. Nos vemos en el próximo video y continuaremos viendo algunas de las leyes de la morfopsicología. Gracias.